Esta noche, mientras te quedas dormido, tu cerebro va a hacer algo extraordinario. Va a reescribirse a sí mismo. Dentro de tu cráneo, en este preciso momento, hay 150 billones de conexiones. 150 millones de puentes diminutos entre neuronas. Son más conexiones que estrellas hay en 1000 galaxias como la nuestra. Y cada una de ellas, cada segundo de tu vida, está tomando una pequeña decisión: fortalecerse, debilitarse o quedarse igual. Tu cerebro no es una escultura terminada, es más bien un río. Nunca es exactamente el mismo 2 noches seguidas. Y aquí viene lo que quizá nadie te contó. A una niña de 3 años, los médicos tuvieron que quitarle la mitad del cerebro, la mitad completa. 4 semanas después de la cirugía, salió caminando del hospital. Hoy corre, juega y piensa con claridad, con la mitad de su cerebro haciendo el trabajo de un cerebro entero. Durante más de 100 años, la ciencia creyó que eso era imposible. Nos dijeron que el cerebro adulto era una máquina fija, que después de cierta edad ya no había nada que hacer, que eras quien eras, y punto. Esa idea se enseñó en las universidades, se escribió en los libros de texto, y resultó estar equivocada. Esta es la paradoja que vamos a desenredar esta noche, con calma y sin prisa. Si tu cerebro puede cambiar hasta el último día de tu vida, ¿por qué se siente tan difícil cambiar? ¿Por qué los hábitos parecen de piedra si las conexiones son de agua? La respuesta es una de las historias más hermosas de la ciencia moderna, y cuando la entiendas, vas a mirar tus propios pensamientos de otra manera. Este es el mapa de nuestro viaje de esta noche. En el primer capítulo conoceremos a la niña que vive con medio cerebro y lo que su historia reveló. En el segundo, entraremos a un laboratorio donde un experimento con sonidos rompió el dogma más antiguo de la neurociencia. En el tercero descubriremos de qué están hechos tus pensamientos y por qué tu atención es el bien más valioso que posees. En el cuarto veremos por qué el mundo real, el que se toca, se huele y se camina, es el verdadero gimnasio del cerebro. En el quinto aprenderemos las 4 reglas del recabriado cerebral, las que usan los científicos y las que puedes usar tú. En el sexto conoceremos un nervio silencioso que conecta el corazón con el cerebro y que hoy está devolviendo el movimiento a personas que lo habían perdido. En el séptimo llegaremos a la pregunta más profunda de todas. Si tu cerebro construyó a la persona que eres hoy, ¿podría construir a alguien distinto? Ahí nos acompañará el Dr. Joe Dispenza y su idea de dejar de ser tú. Y en el octavo, para despedirnos, la ciencia nos contará su secreto más amable, el arte de quedarse dormido. No necesitas retener nada de lo que escuches. No hay examen. Deja que las palabras pasen como pasan las olas. Si te quedas dormido la mitad, perfecto. Porque como vas a descubrir, es justamente durmiendo cuando tu cerebro guarda lo que importa. Y si estos viajes nocturnos te hacen bien, suscríbete al canal. Así nos encontramos aquí, a esta misma hora, unas cuantas noches por semana. Acomódate. Suelta los hombros. Deja que la respiración se haga lenta y profunda. Comenzamos. La niña que vive con medio cerebro. Poco después de cumplir 3 años, una niña llamada Cameron empezó a tener convulsiones. Al principio fueron leves, después cada vez más frecuentes, cada vez más intensas. Poco a poco, Cameron fue perdiendo la capacidad de hablar. Los médicos encontraron el diagnóstico: una enfermedad rara llamada encefalitis de Rasmussen, una inflamación que estaba consumiendo uno de sus hemisferios cerebrales. Y el único tratamiento real era algo que suena imposible: una hemisferectomía. Retirar quirúrgicamente la mitad del cerebro. Piensa en lo que eso significa. Cada mitad del cerebro controla el movimiento y la sensación del lado opuesto del cuerpo. Quitar un hemisferio debería dejar a Cameron paralizada de medio cuerpo para siempre. Los médicos lo sabían, sus padres lo sabían, y aún así era la única opción. La operaron, y entonces ocurrió algo que todavía hoy hace sonreír a los neurocientíficos que cuentan esta historia. 4 semanas después de la cirugía, Cameron salió caminando del hospital. Con el tiempo quedó apenas una leve debilidad en un lado y una pequeña pérdida de visión periférica. Fuera de eso, corre con sus compañeros de escuela,
piensa con agilidad, vive una vida plena, con la mitad del cerebro. Detente un momento en esta imagen. Si te doy la mitad de un automóvil, no llegas a ninguna parte. Si te doy la mitad de un teléfono, no puedes hacer una sola llamada. Para casi cualquier máquina que los humanos hemos construido, el 50% equivale a cero. Pero en el cerebro de Cameron, el 50% resultó ser casi igual al 100%. ¿Cómo es posible? La respuesta tiene un nombre: neuroplasticidad. La mitad restante del cerebro de Cameron detectó la pérdida enorme de tejido y físicamente se reorganizó. Tejió nuevas conexiones, redistribuyó funciones, asumió, una por una, las tareas que antes hacía el hemisferio ausente. Nadie se lo enseñó, nadie lo programó. El cerebro lo hizo solo, porque cambiar es lo que el cerebro sabe hacer. Y hay historias todavía más extrañas. Una investigadora en neurociencia contaba que un día, durante un experimento de resonancia magnética en su propio laboratorio, se escanearon su cerebro y descubrieron que a ella le faltaba un pedazo, un hueco. Cerca del 30% de su cerebelo simplemente no estaba ahí. Y el cerebelo no es una pieza menor. Concentra alrededor del 80% de todas las neuronas del cerebro. Ella había vivido toda su vida, había estudiado, se había doctorado, investigaba el cerebro de otros, sin saber que al suyo le faltaba una parte. No sentía que le faltara nada. Su cerebro, silenciosamente, había encontrado la manera de compensar. Durante la mayor parte del siglo XX, la neurociencia oficial habría dicho que ambas historias eran imposibles. La idea dominante era que el cerebro adulto es una unidad de procesamiento fija, cableado terminado, circuitos soldados. Se aceptaba que los niños pequeños podían cambiar, aprender idiomas, recuperarse de lesiones, pero se creía que esa ventana se cerraba y que del otro lado solo quedaba un lento declive. Eras lo que eras. Hoy sabemos que esa idea era falsa, y vale la pena entender de dónde venía. Hace más de 100 años, los primeros exploradores del cerebro, como el español Santiago Ramón y Cajal, solo podían estudiar tejido muerto bajo el microscopio. Veían neuronas congeladas en el tiempo, como fotografías de una ciudad vacía. Con esas imágenes fijas, era natural imaginar el cerebro como una estructura fija. Pero Cajal, que además de científico era un artista, intuyó algo que tardaría un siglo en demostrarse: que el secreto no estaba en las células, sino en las conexiones entre ellas. Hoy podemos observar esas conexiones en cerebros vivos, en tiempo real, y lo que vemos es asombroso. No hay 100 conexiones nuevas por día, no hay 1000, ni 1.000.000. Hay billones de conexiones evaluándose cada segundo, decidiendo si fortalecerse, debilitarse o permanecer igual. Tu cerebro está tan vivo, tan en movimiento, como te sientes tú por dentro. La ciencia, por fin, coincide con la experiencia. Y aquí aparece un número que lo cambia todo. Tus genes, el manual de instrucciones con el que llegaste al mundo, contienen unos 20.000 genes que fabrican proteínas. 20.000 instrucciones. Pero tu cerebro tiene 150 billones de conexiones. Haz la cuenta. Es imposible que 20.000 instrucciones especifiquen 150 billones de enlaces. Los genes preparan el terreno, levantan el andamio, encienden la maquinaria del aprendizaje, pero no pueden dibujar el mapa completo. Entonces, ¿quién lo dibuja? La respuesta eres tú, tu vida, cada experiencia que has tenido, cada palabra que escuchaste de niño, cada caída aprendiendo a caminar, cada canción, cada miedo, cada caricia, cada libro, cada desvelo. Todo eso fue esculpiendo, conexión por conexión, la red que ahora mismo está escuchando estas palabras. No eres el resultado de un plano fijo, eres el resultado de una historia. Tu cerebro es, literalmente, la huella física de tu biografía. Y esto tiene una consecuencia hermosa y enorme. Si la experiencia construyó estas conexiones, entonces nueva experiencia puede reconstruirlas. La niña con medio cerebro no es un milagro aislado. Es la demostración extrema de una capacidad que también está en ti, esta noche, intacta. Tu cerebro conserva, hasta el último día de tu vida, la habilidad de tejer conexiones nuevas. ¿Quieres una prueba en cerebros perfectamente sanos y adultos?
Está en las calles de Londres. Para conducir uno de los famosos taxis negros de esa ciudad, hay que aprobar un examen legendario llamado, simplemente, el conocimiento. Memorizar 25.000 calles con sus sentidos, sus glorietas y sus atajos, y miles de sitios de interés. Los aspirantes tardan años en lograrlo, recorriendo la ciudad en motoneta con un mapa en el manubrio. Unos científicos escanearon los cerebros de estos taxistas y encontraron que su hipocampo, la estructura donde vive la memoria espacial, era visiblemente más grande que el promedio y que crecía más cuanto más años llevaban conduciendo. Eran adultos hechos y derechos, y su cerebro había crecido, físicamente, como crece un músculo entrenado. Lo mismo se ha visto en los músicos. En el cerebro de los violinistas, la zona que controla los dedos de la mano izquierda, la que baila sobre las cuerdas, ocupa un territorio notablemente mayor que la de la mano del arco. El cerebro es un mapa vivo, y el mapa se redibuja según los caminos que más recorres. Pero entonces surge la gran pregunta: si el cerebro puede cambiar tanto, ¿por qué no cambia todo el tiempo? ¿Por qué cuesta tanto soltar un hábito, aprender un idioma, dejar de repetir la misma reacción de siempre? La respuesta la encontraron unos científicos en un laboratorio de California, con unos monos, unos sonidos, y un descubrimiento que abrió la puerta del cerebro adulto. Esa historia es el siguiente capítulo. Respira profundo. Suelta un poco más el peso del cuerpo sobre la cama y acompáñame al laboratorio. El experimento que abrió el cerebro adulto. A principios de los años 90, en un laboratorio de California, un grupo de científicos diseñó un experimento sencillo en apariencia y demoledor en sus consecuencias. Un mono está sentado frente a un pequeño dispositivo. Sobre la yema de uno de sus dedos, una superficie vibra suavemente. La tarea del mono es prestar atención a esa vibración, y cuando la vibración cambia apenas un poco, retirar la mano. Si lo hace bien, recibe un premio. Día tras día, el mono practica, siente, atiende, responde. Y mientras tanto, en la misma habitación, suenan tonos, sonidos que aparecen con la misma frecuencia que las vibraciones, pero que no importan para nada. Son solo ruido de fondo. Semanas después, los científicos observaron el cerebro del mono y encontraron algo que no debería haber sido posible. La zona del cerebro dedicada a sentir ese dedo se había expandido. El doble, el triple, a veces 5 veces más neuronas respondiendo al tacto de esa pequeña yema. Un territorio cerebral que se suponía fijo en un animal adulto se había redibujado como un mapa después de una conquista. Pero la parte más reveladora no es esa. En el mismo experimento había otro mono, con las mismas vibraciones en el dedo y los mismos sonidos en el aire. Solo que para él, la tarea era la contraria. Lo que importaba era el sonido. Cuando el tono cambiaba, debía responder. La vibración del dedo era la distracción, y en su cerebro ocurrió el espejo exacto. Su corteza auditiva se expandió, y la zona del tacto no cambió nada. Detente en esto, porque aquí está escondida una de las claves de tu propia vida. Los dos monos recibieron exactamente los mismos estímulos, las mismas vibraciones, los mismos sonidos, pero sus cerebros cambiaron de manera completamente distinta. ¿Qué marcó la diferencia? No fue la experiencia en sí, fue la atención. El cerebro no se recablea con lo que te pasa, se recablea con aquello de lo que te pasa a lo que tú le prestas atención. Lo que atiendes, crece. Lo que ignoras, se desvanece. Tu atención es el cincel con el que se esculpe tu cerebro. Ahora bien, a un joven científico llamado Michael Kilgard, que por entonces trabajaba con Michael Merzenich, uno de los padres de este campo, esa respuesta no le bastaba. Porque decir que la atención cambia el cerebro está muy bien, pero ¿cómo? Una neurona es una célula diminuta, una entre casi 100.000 millones. Una célula no sabe que estás mirando, no sabe qué te importa, no tiene ojos ni agenda. ¿Cómo se entera una célula perdida en medio de esa inmensidad de que este momento es importante y hay que cambiar? La pista estaba en una vieja observación de la medicina. Desde hace más de 100 años se sabe que si a una persona se le da un fármaco que bloquea una sustancia llamada acetilcolina,
esa persona deja de formar recuerdos. Puede conversar, caminar, parecer normal, pero nada de lo que viva quedará grabado. La acetilcolina parecía ser una especie de tinta de la memoria. Sin tinta, no hay escritura. Y entonces Kierkegaard hizo el experimento que lo cambió todo. En lo profundo del cerebro hay un pequeño núcleo de neuronas que fabrica y libera acetilcolina. Kierkegaard colocó ahí un electrodo diminuto y diseñó una situación en la que no había tarea, ni premio, ni atención, ni esfuerzo. Simplemente sonaba un tono cualquiera, y en ese preciso instante, el electrodo activaba la liberación de acetilcolina. Nada más. El animal no tenía por qué interesarse en ese sonido. No significaba comida, ni peligro, ni nada. Semanas después, miraron su corteza auditiva, y el mapa se había transformado. La cantidad de neuronas que respondían a ese tono se había multiplicado, hasta cuadruplicarse. Exactamente igual que si el animal hubiera pasado semanas prestándole toda su atención. El cerebro adulto se había recableado masivamente, a voluntad de los científicos, con solo juntar dos cosas en el tiempo: una experiencia y una gota de la química adecuada. Ese resultado, publicado en la revista Science, se volvió uno de los experimentos más celebrados de la neurociencia moderna. Iba en contra de todo lo que decían los libros de texto. Los periodos críticos estaban cerrados. Era un animal adulto. Ese cambio no debía ocurrir. Y ocurrió. La puerta del cerebro adulto no estaba sellada, solo tenía una cerradura. Y por primera vez, alguien había encontrado la llave. La llave tiene nombre. Neuromoduladores. Son un puñado de sustancias químicas. Las más famosas son 4. La acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Quizá has escuchado esos nombres con etiquetas simples, que la dopamina es el placer, que la serotonina es el ánimo, que la acetilcolina es la memoria. La realidad es más sutil y más bella. Piensa en ellas como marcadores de importancia. Casi todo lo que vives, tu cerebro lo deja pasar. Entra por un oído y sale por el otro, porque conservarlo todo sería imposible y absurdo. Pero cuando algo sorprendente, novedoso, emocionante o significativo ocurre, estos núcleos profundos del cerebro rocían su química sobre la corteza, como quien pasa un marcador fluorescente sobre una línea del libro, y le dicen a las neuronas: esto sí, esto guárdalo. Los científicos repitieron después el experimento con los otros mensajeros. Estimularon el núcleo que libera noradrenalina, y el mapa cerebral también cambió. Probaron con dopamina, y también. Cada uno con matices propios, pero la lección de fondo era la misma. El cerebro adulto cambia cuando una experiencia coincide en el tiempo con la señal química de que esa experiencia importa. Sin la señal, la experiencia resbala como agua sobre cristal. Con la señal, se graba. Y esto explica por fin la paradoja con la que terminamos el capítulo anterior. ¿Por qué tu cerebro, siendo tan plástico, cambia tan poco? Porque es prudente. Imagina un cuaderno donde está escrito todo lo que eres: tu idioma, tu infancia, los rostros que amas, la manera de caminar, de firmar, de reír. Un cuaderno así no puede reescribirse con cualquier brisa. El cerebro es conservador por diseño. Protege lo que ya sabe, porque lo que ya sabe te ha mantenido con vida. Por eso exige un salvoconducto químico antes de modificar sus páginas. La repetición sin interés no lo consigue. La información sin emoción no lo consigue. Por eso puedes escuchar 1000 veces un consejo y no cambiar nada, y una sola experiencia significativa puede transformarte para siempre. Hay algo profundamente esperanzador en este descubrimiento. Significa que no estás condenado a ser quien has sido. Los surcos de tus hábitos no son grietas en mármol, son caminos en un bosque, que se mantienen abiertos solo porque se caminan cada día. Deja de caminarlos, abre un sendero nuevo y recórrelo con atención verdadera, con interés verdadero, y el bosque, lentamente, obedece. A cualquier edad. La ciencia ya no tiene dudas de eso. Pero queda un misterio por resolver. Si la atención es el cincel, ¿qué es exactamente lo que estás atendiendo? ¿Qué es un pensamiento?
¿De qué está hecho eso que ahora mismo cruza por tu mente? La respuesta que ha encontrado la neurociencia es tan inesperada, tan íntima, que puede cambiar tu relación con tu propia mente. Y ese es el territorio del próximo capítulo. Deja que el cuerpo se hunda un poco más. Si los párpados pesan, déjalos caer. Aquí no hay prisa. Hagamos juntos un pequeño experimento. No tienes que moverte. Solo piensa en un perro. ¿Qué apareció en tu mente? Quizá un perro concreto, uno dorado, de pelo suave. Quédate con él un instante y observa lo que empieza a suceder. A esa primera imagen se le van sumando cosas. La textura esponjosa del pelo, eso es tacto. El color miel bajo el sol, eso es vista. Tal vez el sonido de sus pasos en el piso o su respiración agitada y alegre, eso es oído. Quizá hasta ese olor inconfundible a perro, que a algunas personas les encanta y a otras no tanto. Y casi sin darte cuenta, aparece también una emoción, ternura, alegría, nostalgia. Acabas de presenciar, desde adentro, uno de los descubrimientos más elegantes de la neurociencia reciente. Durante décadas, los científicos entendieron bastante bien las sensaciones, como la luz, la presión y los aromas se convierten en señales eléctricas. Entendieron la percepción, a cuáles de esas señales les haces caso. Entendieron las emociones y la memoria. Pero los pensamientos, eso que fluye por tu mente todo el día, eran un misterio. ¿Qué son exactamente? La respuesta que propone la neurocientífica Jennifer Groh de la Universidad de Duke es hermosa en su sencillez. Un pensamiento comienza con una semilla, una palabra, una imagen, un recuerdo, una cosa. Y a partir de esa semilla, el cerebro hace lo que mejor sabe hacer: convoca. Llama a los archivos sensoriales relacionados y los va poniendo en capas, uno sobre otro. El pelo del perro, su sonido, su olor, su calidez. Un pensamiento es eso, capas y capas de sentidos, apiladas en un espacio interior. Pensar es, en el fondo, volver a sentir, pero por dentro. Y esta idea, que parece un dato curioso, tiene una consecuencia inmensa para tu vida diaria. Si los pensamientos se construyen con material sensorial, entonces la materia prima de tu mente son las cosas que ves, oyes y tocas. Lo que entra por tus sentidos hoy es la arcilla con la que tu mente moldeará sus pensamientos mañana. Tu capacidad de concentrarte en este momento está profundamente influida por lo que recibiste en las horas anteriores, incluso en los días anteriores. Piensa en lo que esto significa en la época en la que vivimos. Durante casi toda la historia humana, los estímulos llegaban al ritmo de la naturaleza. Un atardecer se despliega en una hora. Una conversación fluye al paso del habla. Una nube cruza el cielo sin prisa. Tu cerebro se construyó en ese mundo, con esas estadísticas, con esos ritmos. Y de pronto, en apenas una generación, apareció un objeto de cristal y metal que cabe en la palma de la mano y que entrega experiencias nuevas cada 2 segundos. 50 videos en 10 minutos. Un deporte, un chiste, una noticia, un lugar remoto, una tragedia, una receta. Contextos completamente desconectados entre sí, desfilando ante los mismos ojos que evolucionaron mirando nubes. Aquí hay una historia que vale la pena conocer. Cuentan que las máquinas tragamonedas de los casinos, hace algunas décadas, aportaban apenas una pequeña parte de las ganancias, hasta que alguien observó a los niños jugando videojuegos durante horas y entendió que lo que los mantenía ahí no era ganar, era la novedad, la sorpresa constante. Rediseñaron las máquinas para ofrecer combinaciones nuevas e impredecibles, una tras otra, y hoy generan la mayor parte del ingreso de los casinos. Las personas juegan incluso perdiendo, porque el cerebro confunde novedad con recompensa. Y esa misma lógica, la de la novedad infinita, es la que sostiene buena parte de las pantallas que nos rodean. No es que tengas poca fuerza de voluntad, es que hay sistemas enteros diseñados con precisión para capturar el recurso más valioso que tienes: tu atención. La misma atención que, como vimos, esculpe tu cerebro. La buena noticia es que entender el mecanismo te devuelve el timón.
Y el mecanismo dice algo muy concreto. Tu mente necesita silencio para pensar, igual que un lago necesita quietud para reflejar el cielo. Cuando el agua está agitada, no refleja nada. Los científicos que estudian la atención lo recomiendan con una palabra sorprendente: aburrimiento. Momentos deliberadamente vacíos. Caminar sin audífonos. Mirar por la ventana. Esperar sin sacar el teléfono. Porque en esos momentos aparentemente muertos, el cerebro no está apagado, está ordenando. Está terminando de procesar las capas sensoriales de lo que viviste, integrándolas, guardando lo que importa. La reflexión tranquila después de una experiencia, repasarla suavemente en la mente, refuerza los circuitos que esa experiencia comenzó a formar. Aprendemos dos veces, una cuando vivimos algo y otra cuando lo recordamos en calma. Hay otro hallazgo que te va a gustar, porque descarga culpas. ¿Te ha pasado que lees una página completa y al llegar al final descubres que no te enteraste de nada? Solías culparte por distraído, pero mira lo que ocurre en realidad. Tu cerebro seguía trabajando con los estímulos de antes. Si venías de la agitación, de las pantallas, del ruido, de una discusión, esas capas sensoriales siguen resonando por dentro, como las ondas en el agua después de arrojar una piedra. No es un defecto tuyo, es física de la mente. Por eso los momentos de transición importan tanto. Unos minutos de quietud antes de concentrarte, unos minutos de calma antes de dormir, como ahora. Esto que estás haciendo en este momento, bajar el ritmo, dejar que una voz tranquila acompañe el descenso, es exactamente lo que la ciencia de la atención recomienda. Y hay algo más, algo casi poético en la mecánica de la concentración. El cerebro funciona con lo que los científicos llaman estados atractores. Imagina una esfera de metal rodando sobre una superficie con valles. Al principio rueda superficial, se distrae con cualquier inclinación. Pero si permaneces en una tarea, en una idea, en una historia, la esfera va cayendo en un valle cada vez más profundo y llega a un punto en el que salir cuesta trabajo. Es ese estado delicioso en el que estás tan adentro de algo que el mundo desaparece. Los pensamientos se encadenan solos. Sales a caminar y sigues pensando en ello. Has caído en un valle profundo de la mente, y ahí es donde ocurre el mejor pensamiento humano. Lo único que pide ese estado es que no lo interrumpan. Cada vez que saltas de estímulo en estímulo, la esfera vuelve a la superficie. Cada notificación es una mano que la saca del valle. Esta noche, tú vas descendiendo a otro tipo de valle, el del sueño. Y las mismas reglas aplican. Menos estímulos, menos novedad, oscuridad, una sola voz, el cuerpo quieto. La esfera baja, y el descenso es agradable, porque así fue diseñado por millones de años de evolución. Recapitulemos suavemente lo que llevamos. Tu cerebro cambia toda la vida. Cambia cuando la atención y la química de la importancia coinciden, y tus pensamientos están hechos de capas de experiencia sensorial, por lo que cuidar lo que entra por tus sentidos es cuidar la materia prima de tu mente. Pero eso abre una pregunta preciosa. Si las experiencias son la arcilla del cerebro, ¿todas las experiencias valen lo mismo? ¿Da igual una tarde frente a una pantalla que una tarde bajo la lluvia? La neurociencia tiene una respuesta clara, y es el siguiente capítulo. Deja los pensamientos pasar como nubes. No hay que perseguir ninguno. El mundo real es el gimnasio del cerebro. Cuando un neurocientífico se convierte en padre, le ocurre algo curioso. Empieza a mirar la habitación de su bebé como un laboratorio. El doctor Michael Kilgard, el mismo del experimento que abrió el cerebro adulto, cuenta que cuando nacieron sus hijos, cayó en la cuenta de que cada detalle importaba, hasta el móvil que giraba sobre la cuna. El surio daba vueltas en un círculo perfecto, siempre igual, siempre predecible, y le pareció aburrido, así que lo movía un poco, para que chocara con algo y se meciera de formas nuevas. Y procuraba que sus hijos pasaran tiempo mirando por la ventana, donde los pájaros llegan y se van sin patrón, donde las hojas tiemblan cada vez de un modo distinto. Puede parecer una excentricidad de científico, no lo es. Detrás hay una de las ideas más profundas de este campo y una historia que vale la pena contar despacio. Hace años,
unos investigadores estudiaron qué imágenes capturan más la atención de un bebé. Descubrieron que si a un bebé le muestras un rostro humano real y al lado una caricatura de rostro exagerada, de círculos negros y contrastes fuertes, el bebé mira más la caricatura. Se queda atrapado en ella. A algunos les costaba trabajo despegar la vista, y durante un tiempo se vendieron móviles de cuna con esas figuras hipnóticas. Si a los bebés les encantan, démoselas. Hasta que alguien hizo la pregunta correcta. ¿Que le guste significa que le conviene? La respuesta fue no. Esas figuras exageradas capturaban la atención sin nutrirla, como los dulces capturan el hambre sin alimentar. Los móviles de hoy son hojas, nubes, formas naturales, porque se entendió que el cerebro del bebé no necesita lo que más lo atrapa, necesita lo que mejor lo construye. Guarda esa frase, porque no es solo para bebés. Es quizá la frase de nuestra época. Lo que más te atrapa no siempre es lo que mejor te construye. ¿Y qué es lo que mejor construye a un cerebro? Los científicos usan una expresión hermosa: las estadísticas del mundo natural. Significa lo siguiente: el mundo real tiene texturas, profundidades, ritmos e imperfecciones que ningún diseñador puede imitar del todo. En una caminata por el campo, tus ojos procesan distancias, luces que cambian, movimiento en la periferia. Tus oídos calculan ecos y direcciones. Tu piel siente el viento. Tu nariz reconoce la tierra húmeda. Y todo eso llega junto, entretejido, coherente. El olor viene de donde viene el sonido. El suelo responde a cada paso. Tus sentidos se calibran unos con otros, como los músicos de una orquesta afinando entre sí. Millones de años de evolución diseñaron tu cerebro para alimentarse de esa riqueza, y cada experiencia real lo ejercita completo. Una pantalla, en cambio, entrega la vista sin el tacto, el sonido sin el espacio, la emoción sin el cuerpo. No es veneno, es solo un alimento incompleto. Kierkegaard les decía a sus hijos, cuando le contaban maravillados algo que habían visto en internet: eso no fue una experiencia que tuviste, fue una experiencia que miraste. Y proponía una prueba sencilla para evaluar cualquier actividad. Tus abuelos la reconocerían como una buena forma de pasar el día. Caminar, conversar, cocinar, construir, nadar, sembrar, jugar. Las estadísticas del mundo natural, generación tras generación. Hay una imagen suya que me encanta. De niño, pasaba horas pescando con su padre. Horas enteras con una línea en el agua y a veces ni un solo pez. Cualquiera diría: tiempo perdido. Y él responde: no estamos atrapando, estamos pescando. La espera era el regalo, la anticipación tranquila, la conversación a media voz, la atención relajada sobre el agua. Esas horas construyeron en su cerebro la capacidad de sostener el enfoque durante horas, la misma que décadas después usaría para escribir ciencia y diseñar tratamientos. Un niño que aprende a esperar junto al agua está levantando pesas invisibles. Y aquí conviene decir algo tranquilizador, porque este tema puede angustiar a madres y padres. Y la angustia no es el punto. La ciencia también dice esto: ningún estímulo aislado define una vida. El cerebro de un niño es tan robusto como plástico. Construye 100.000 palabras de vocabulario sin que nadie se las enseñe formalmente. Aprende a caminar cayéndose 1000 veces sin que ningún experto lo entrene. No existe la crianza perfecta, y no hace falta. Lo que la ciencia sugiere no es miedo, es proporción. Que la mayor parte de la dieta de experiencias sea real, y que lo artificial sea el postre, no el plato fuerte. Además, esto no es un capítulo sobre niños, es un capítulo sobre ti. Porque la pregunta incómoda llega sola: ¿y mi cerebro adulto también necesita el mundo real? La respuesta es sí, exactamente igual. Cuando los investigadores estudian qué mantiene lúcido y feliz a un cerebro con los años, aparecen siempre las mismas cosas: conversaciones cara a cara, caminatas, viajes que traen olores y sonidos nuevos, aprender oficios con las manos, las sorpresas pequeñas de la vida compartida. Y aparece su contrario: el aislamiento y la pantalla sin fin, que en las personas mayores se asocian con tristeza y deterioro. El cerebro no se jubila nunca. A los 80 años sigue pidiendo mundo. Hay un estudio delicioso sobre la felicidad que lo confirma desde otro ángulo.
Unos investigadores de Harvard enviaban avisos al azar a los teléfonos de miles de personas, preguntando: ¿qué haces? ¿Y qué tan feliz te sientes? Esperaban encontrar la felicidad en los grandes momentos. Y la encontraron en el señor que compraba huevos. Personas haciendo tareas sencillas y concretas, con la mente puesta en lo que hacían, reportaban una serenidad sorprendente, mientras que la mente divagando sin rumbo, comparándose, rumiando, puntuaba más bajo. La mente humana está hecha para estar en algo. Hacer las cosas, aunque sean pequeñas, es una forma de estar en casa. El neurocientífico lo cuenta con una anécdota casera. Durante los días del encierro por la pandemia, se puso a hacer bagels con sus hijos. Le salieron mal, duros, chuecos. Cualquier panadería los hacía mejores. Y sin embargo, años después, lo sigue contando con una sonrisa, porque aprendió algo con las manos, compartió una tarde con sus hijos, y desde entonces, cada vez que prueba un buen pan, lo aprecia como antes no podía. Circuitos nuevos, y una alegría sencilla que ningún consumo puede comprar. Lo hecho por uno mismo alimenta doble. Hasta un sabio de hace casi 2 siglos lo había advertido. Ralph Waldo Emerson, un hombre que amaba los libros, escribió que los libros bien usados están entre las mejores cosas del mundo, y mal usados, entre las peores. ¿Cómo puede un libro estar mal usado? Cuando se convierte en refugio permanente, cuando uno vive tantas aventuras ajenas que pospone las propias. Emerson decía: cuando llueve, lee. Cuando sale el sol, sal a vivir tu propio capítulo. Si eso valía para los libros, imagina lo que diría de nuestros cristales de bolsillo. Así que esta noche puedes descansar sabiendo qué pedirá tu cerebro mañana. No pide perfección, pide mundo. Un rato de cielo, una conversación con los ojos, algo hecho con las manos, la dieta antigua, la que te construyó, y con la despensa llena de buena materia prima, ahora sí estamos listos para la receta. ¿Cómo se recablea un cerebro a propósito? ¿Cuáles son las reglas? Resulta que son 4, y las descubrieron entre psicólogos y neurocientíficos casi sin querer, a lo largo de un siglo. Ese es nuestro siguiente capítulo. Antes de continuar, deja que un bostezo llegue si quiere llegar. Todo va bien. Las 4 reglas del recableado. En 1949, un psicólogo canadiense llamado Donald Hebb escribió una frase que se volvería la más famosa de la neurociencia. En español suena así: las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. La idea era simple y poderosa. Si 2 neuronas se encienden al mismo tiempo, una y otra vez, el puente entre ellas se fortalece. Así se formaría un recuerdo. Así se formaría un hábito. Así, tocar una campana antes de servir la comida hacía que los perros del fisiólogo ruso Ivan Pavlov salivaran con solo escuchar la campana. 2 cosas que ocurren juntas quedan unidas. Durante medio siglo, esa frase fue el evangelio. Pero había un problema que los propios científicos veían con incomodidad. Si todas las neuronas que se activan juntas se conectaran juntas, sin más, el cerebro entero terminaría conectado con el cerebro entero. Todo encendería todo. Y eso tiene un nombre médico. Se llama convulsión. Claramente faltaba algo en la historia. Tenía que haber filtros. Tenía que haber reglas más finas. Tardamos décadas en encontrarlas y son una maravilla de precisión. La primera es el orden en el tiempo. Si la neurona A se activa justo antes que la neurona B, apenas unas milésimas de segundo antes, la conexión se fortalece. Pero si A se activa justo después de B, la conexión se debilita. Una milésima de segundo decide si un vínculo crece o se marchita. Tu cerebro no solo registra qué ocurre junto, registra qué causa qué. Está aprendiendo, todo el tiempo, la estructura causal del mundo. Y la segunda regla es la que ya conoces del capítulo del laboratorio. Nada de esto queda grabado si no llegan los neuromoduladores. Cuando 2 neuronas se activan en el orden correcto, la sinapsis entre ellas no cambia de inmediato.
Levanta una especie de banderita. Los científicos la llaman traza de elegibilidad. Una nota provisional que dice, aquí pasó algo, quizá valga la pena guardarlo. Y esa banderita dura apenas unos segundos. Si en esa pequeña ventana llega la señal química, la acetilcolina, la dopamina, la noradrenalina, la nota provisional se vuelve permanente. El lápiz se convierte en tinta. Si no llega nada, la banderita se borra y el momento se pierde como tantos millones de momentos cada día. Casi todo lo que vives se escribe con lápiz y se borra. Solo unos cuantos segundos de cada hora se escriben con tinta. El arte de cambiar tu cerebro es el arte de elegir cuáles. De estas reglas microscópicas nacen 4 condiciones prácticas, 4 ingredientes que aparecen una y otra vez en toda transformación real. Van a sonar sencillas. Lo profundo es entender por qué funcionan. La primera es el foco. Ya viste a los 2 monos. El cerebro solo recablea aquello que atiendes. La atención dispara la química de la importancia. Por eso el aprendizaje pasivo apenas deja huella. Hubo una época en que los padres ponían grabaciones de idiomas a sus bebés, confiando en que absorberían francés o chino mientras jugaban. Los estudios encontraron algo revelador. La exposición pasiva a una pantalla o una bocina casi no cambia nada. El mismo idioma, hablado por una persona real que mira al bebé y le responde, transforma su cerebro profundamente. El cerebro distingue perfectamente entre el mundo y el ruido de fondo. Solo aprende del mundo con el que interactúa. La segunda condición tiene un nombre curioso: fricción. Significa que el cambio requiere una dosis de esfuerzo, de dificultad, de participación real. Tiene que costarte un poco. Cuando el aprendizaje es demasiado cómodo, demasiado suave, resbala. Piensa en la diferencia entre ver un documental sobre el mar y meter la cara al agua con un snorkel por primera vez. La respiración extraña, el agua fría, la torpeza inicial. Toda esa incomodidad leve es precisamente lo que le indica al cerebro que esto es real, que esto importa, que hay que guardar. Quien aprende a hacer pan en su cocina, hace un pan peor que el de la panadería, y sin embargo gana algo que ningún pan comprado le dará: circuitos nuevos y una forma nueva de apreciar el oficio. El esfuerzo no es el precio del aprendizaje. El esfuerzo es el aprendizaje. La tercera condición es la reflexión, y aquí la ciencia nos dio una sorpresa. Cuando se estudió cuál es la mejor técnica para aprender, releer, subrayar, tomar apuntes, ninguna de esas ganó. La gran ganadora fue otra: ponerse a prueba a uno mismo. Cerrar el libro y preguntarse, ¿qué recuerdo? ¿Qué entendí? Las personas que leen un texto una sola vez y luego se examinan a sí mismas, recuerdan más que quienes lo releyeron 5 veces. Porque todo aprendizaje es en el fondo una lucha contra el olvido, y cada vez que intentas recuperar un recuerdo, lo reescribes con tinta más firme. Por eso el trayecto de regreso a casa después de una experiencia, ese rato en que la mente la repasa sola, es parte del aprendizaje. La visualización funciona por el mismo principio. Los esquiadores olímpicos repasan la pista con los ojos cerrados, curva por curva, porque para las neuronas, imaginar el movimiento y ejecutarlo se parecen muchísimo. Con un matiz importante que conviene decir con honestidad: la imaginación refuerza de maravilla lo que ya has vivido, pero no puede sustituir del todo a la experiencia, porque solo el mundo real te da la retroalimentación que corrige los errores. Imaginar consolida, vivir enseña. A estas 3 condiciones hay que sumarles un secreto que las atraviesa a todas: la repetición espaciada. El cerebro casi nunca cambia por un solo evento, por intenso que sea. Los experimentos son claros. El recableado profundo requiere cientos de repeticiones al día, durante muchos días. No es un defecto del sistema, es su sabiduría. Un cerebro que se transformara con cada experiencia aislada sería un cerebro sin memoria estable, sin identidad. Por eso la naturaleza pide constancia. Pide que le demuestres, día tras día, que esto va en serio. Y cuando se lo demuestras, ocurre algo mágico que quizá has vivido.
El propio Kilgar cuenta que en su juventud trabajaba en un laboratorio examinando patrones diminutos bajo el microscopio, unas bandas parecidas a códigos de barras, hora tras hora, día tras día, hasta que una noche cerró los ojos para dormir, y ahí estaban, las bandas, flotando en la oscuridad de sus párpados. Su cerebro estaba tan impregnado de ese patrón que lo proyectaba solo. Le pasa al pianista que escucha la pieza en el silencio, al ajedrecista que ve el tablero en el techo, al estudiante de otro idioma que una noche, por primera vez, sueña en ese idioma. Ese momento es una frontera hermosa, la señal de que lo aprendido dejó de ser algo que haces y empezó a ser algo que eres. Y por eso mismo, la manera más poderosa de aprender algo ha sido siempre la inmersión. Si quieres aprender un idioma, puedes estudiarlo 1 hora por semana en un salón, o puedes mudarte un tiempo al país donde se habla. Todos sabemos que funciona mejor. En la inmersión, las 4 condiciones se cumplen solas. Hay foco, porque lo necesitas para todo. Hay fricción, porque cada compra del mercado es un pequeño reto. Hay repetición espaciada, del amanecer a la noche. Y hay emoción real, porque comunicar te importa. La vida misma se convierte en el laboratorio. Quien entiende esto deja de preguntarse, ¿cuántas horas debo practicar? Y empieza a preguntarse, ¿cómo hago que esto forme parte de mi vida diaria? Esa es la pregunta correcta. El cerebro no cree en las visitas ocasionales, cree en los vecinos. Y la 4ª condición es la que estás a punto de practicar. Dormir. Durante décadas se pensó que el sueño era tiempo muerto, una pausa del sistema. Hoy sabemos que es exactamente lo contrario. Es el taller nocturno donde el recableado se consuma. Durante el día, tus experiencias dejan marcadas miles de sinapsis con esas banderitas y esas notas provisionales. Y en la noche, durante el sueño profundo y durante la fase de los sueños, el cerebro las repasa. Reactiva las secuencias del día, a veces aceleradas, a veces reordenadas. Fortalece las conexiones que importan y poda las que sobran, como un jardinero silencioso. Sin esa fase nocturna, el aprendizaje del día se queda en borrador. Puedes practicar algo 1000 veces, pero es esta noche cuando tu cerebro decide qué guardar. Por eso quien duerme bien aprende más rápido, recuerda mejor y regula mejor sus emociones. No es que el descanso ayude al cambio, es que el cambio ocurre, en gran parte, dormido. Foco, fricción, reflexión y sueño. 4 ingredientes, avalados por un siglo de ciencia. Y quizá notaste algo hermoso. Son exactamente los ingredientes de las cosas que siempre han transformado a las personas. Aprender un oficio con un maestro exigente, criar a un hijo, practicar un instrumento, rezar u orar con devoción, meditar con constancia, viajar a donde nadie habla tu idioma. La humanidad descubrió las reglas del recableado miles de años antes de conocer las sinapsis. Las descubrió viviendo. Pero hay personas para quienes estas reglas no bastan. Personas cuyo cerebro quedó atrapado en un surco del que no pueden salir. Por una lesión, por un derrame, por un trauma, por un zumbido en los oídos que no se apaga jamás. Practican, se esfuerzan, reflexionan, y el cerebro no responde. ¿Están perdidas? Hasta hace poco, la medicina respondía que sí. Hoy la respuesta está cambiando. Gracias a un nervio antiguo y silencioso que baja del cerebro al corazón, y a un dispositivo más pequeño que la uña de tu meñique. Esa historia de esperanza es el siguiente capítulo. Respira hondo una vez más, y suelte el aire despacio, muy despacio. Hay un nervio en tu cuerpo que en este momento está trabajando para ti, en absoluto silencio. Nace en el cerebro, baja por el cuello, se ramifica hacia el corazón, los pulmones, el estómago, y va reportando, latido a latido, respiración a respiración. Aquí vamos bien. Aquí vamos bien. Se llama nervio vago, vago de vagabundo, porque deambula por casi todo el cuerpo. Es el gran mensajero entre el corazón y la mente, y en los últimos años
se ha convertido en el protagonista de una de las historias más esperanzadoras de la medicina moderna. Recuerda el problema con el que cerramos el capítulo anterior. Hay cerebros que quedan atrapados. Una persona sufre un derrame cerebral, sobrevive, y una mano deja de responderle. Va a rehabilitación, practica los movimientos miles de veces, pone toda su voluntad y avanza un poco, pero llega a un tope. Las 4 reglas del recableado ya no alcanzan. ¿Por qué? En parte, porque la evolución nunca nos preparó para sobrevivir a un derrame. Durante millones de años, una lesión así era el final. No hubo oportunidad de que el cerebro practicara recuperarse de algo semejante. Y en parte, por algo casi conmovedor. Para un cerebro adulto, mover los dedos en una sala de terapia no parece importante. Es repetitivo, es aburrido, no hay novedad, no hay emoción, y por lo tanto, no hay señal química. Las banderitas se levantan y se borran. El esfuerzo se escribe con lápiz, noche tras noche. Entonces, al doctor Michael Kilgard y a su equipo en Texas se les ocurrió una idea audaz. Si el cerebro no libera la química de la importancia por sí solo, ¿podemos entregársela a nosotros en el momento exacto? Ya sabían, por los experimentos de años atrás, que estimular los núcleos profundos del cerebro funcionaba, pero nadie quiere implantar electrodos en el cerebro de cientos de miles de personas. Necesitaban una puerta más amable, y la encontraron, en el nervio vago. Resulta que una pequeña estimulación eléctrica en ese nervio, tan sutil que la persona ni siquiera la siente, hace que el cerebro libere de golpe 3 de sus 4 grandes mensajeros químicos: acetilcolina, noradrenalina, serotonina. El cóctel casi completo de la plasticidad, disponible con solo tocar suavemente un nervio del cuello. Los ingenieros del equipo construyeron un dispositivo diminuto, más pequeño que la uña de tu dedo meñique, que se implanta junto al nervio en una cirugía sencilla de unos 35 minutos. Y entonces armaron el tratamiento completo, que es de una elegancia preciosa. La persona con secuelas de derrame hace su terapia física de siempre. Intenta girar la muñeca, cerrar los dedos, alcanzar un objeto. Una computadora mide cada movimiento. Y cuando la persona logra un movimiento apenas mejor que su promedio, en ese instante preciso, el dispositivo estimula el nervio vago. La química baña la corteza, y las sinapsis que acaban de producir ese pequeño triunfo, esas exactamente, reciben la orden de fortalecerse. Es como tener un maestro dentro del sistema nervioso que dice, en el momento justo: eso que acabas de hacer, guárdalo. Los resultados se publicaron en las revistas médicas más importantes del mundo. Personas que llevaban años estancadas comenzaron a recuperar movimiento en 18 días de entrenamiento. Piensa lo que se puede aprender en 18 días. Casi nada. Nadie aprende violín en 18 días. Y sin embargo, estas personas estaban recuperando su mano. El tratamiento fue aprobado oficialmente para la rehabilitación de derrames, y después llegó algo más sorprendente todavía. Lo probaron con personas con lesiones de médula espinal, lesiones de años de antigüedad, que la medicina consideraba definitivas, y también aparecieron avances, publicados en la revista Nature. Y lo más hermoso, las personas siguen mejorando meses y años después, poco a poco, usando el dispositivo mientras hacen jardinería, mientras lavan los platos, mientras viven. Aquella sentencia que decía, hasta aquí llegaste, resultó no estar escrita en piedra. El mismo principio se está aplicando a un problema que millones de personas conocen de cerca: el tinnitus. Ese zumbido o silbido en los oídos que no proviene de ningún lugar. Vale la pena entender cómo nace, porque su origen es, curiosamente, la propia plasticidad. Cuando las delicadas células del oído se desgastan, por los años, por el ruido, una parte del mapa auditivo del cerebro se queda sin señal. Y las neuronas de esa zona no se quedan calladas, buscan trabajo. Se reconectan con las frecuencias vecinas, se amplifican unas a otras, y a veces ese circuito se realimenta y produce un tono fantasma, un sonido fabricado enteramente dentro del cerebro. El zumbido es plasticidad mal dirigida, el mismo poder que cura, dibujando en falso. Aquí hay una lección delicada e importante. La atención, que es el cincel del cerebro,
también esculpe lo que preferirías borrar. Cuando una persona escucha su zumbido y se angustia, y lo revisa, y lo vigila, le está dedicando exactamente los ingredientes del recableado: foco, emoción, repetición. Sin querer, riega la planta que desearía marchitar. Lo mismo ocurre con una molestia, con una preocupación que repasamos 1000 veces, o con esos pensamientos nocturnos que dan vueltas y vueltas. No es culpa de nadie. Es casi imposible no atender a lo que molesta, pero saberlo cambia el juego. A veces, el acto más sabio no es luchar contra el pensamiento, es retirarle suavemente la atención, como se deja de avivar un fuego, y dirigirla a otra parte, a la respiración, a una voz tranquila, a una historia sobre el cerebro, por ejemplo, contada despacio, en la noche. El tratamiento científico del tinnitus usa esa misma lógica, pero con ingeniería. Estimulan el nervio vago mientras suenan muchos tonos distintos, todos excepto el tono fantasma, para fortalecer a todas las demás frecuencias del mapa y devolverle al circuito su equilibrio. Ordenar el mapa desde afuera, premiando la diversidad. Y la frontera más conmovedora es la del trauma. Para las personas con estrés postraumático severo, el recuerdo doloroso es un surco tan profundo que la vida entera cae en él una y otra vez. Las terapias psicológicas ayudan a muchas, pero no a todas. Los ensayos que combinan la terapia con la estimulación del nervio vago buscan darle al cerebro, durante la propia sesión, la química necesaria para reescribir, por fin, la página atorada. Los primeros resultados son alentadores, y el mensaje de fondo es inmenso. Ninguna persona está rota para siempre. Un cerebro atascado no es un cerebro terminado, es un cerebro esperando las condiciones para volver a moverse. Y esta manera de trabajar con el cerebro, aliarse con su plasticidad en lugar de pelear contra sus averías, ya tiene victorias que hace medio siglo habrían parecido milagros. Déjame contarte 3, brevemente, porque son historias que reconfortan. La primera es el implante coclear. Hay personas que nacen o quedan completamente sordas porque las células de su oído interno murieron, y ninguna medicina puede revivirlas. Pero los ingenieros entendieron algo. El problema no era el cerebro, era el micrófono. Así que construyeron uno. Un pequeño dispositivo que captura el sonido y lo convierte en impulsos eléctricos directamente sobre el nervio auditivo, organizado como las teclas de un piano. Los tonos graves aquí, los agudos allá. Al principio, el cerebro recibe esas señales extrañas y no entiende nada. Pero es plástico, y en cuestión de meses aprende el nuevo lenguaje. Hoy, personas que fueron completamente sordas contestan el teléfono. Niños que nacieron sin audición crecen platicando y cantando, y en las albercas se ven sus pequeños procesadores de colores brillantes que llevan con total naturalidad. Así escucho yo, dicen, y siguen jugando. La segunda es el ojo perezoso. Cuando un niño pequeño tiene un ojo desviado o cubierto durante mucho tiempo, el cerebro, práctico como es, deja de escuchar a ese ojo y se queda con el bueno. Si nadie interviene, esa desconexión se vuelve permanente. El ojo está sano, pero el cerebro ya no lo mira. 2 científicos, Hubel y Wiesel, descubrieron el mecanismo con experimentos que ganaron el premio Nobel, y de ahí salió un tratamiento maravillosamente contraintuitivo. El médico le dice a la mamá: vamos a taparle el ojo bueno. ¿El bueno, doctor? ¿No fue el otro el del problema? Sí, el bueno. Porque al tapar el ojo fuerte, el cerebro no tiene más remedio que volver a escuchar al débil, y las conexiones abandonadas reviven. Hoy basta a veces una gota que nubla ligeramente la visión del ojo fuerte. Millones de niños ven por sus 2 ojos gracias a esa idea al revés, y a la plasticidad que la hace posible. Y la tercera es el Parkinson. En esta enfermedad, ciertas neuronas profundas van muriendo, y el sistema de movimiento queda como frenado. Los médicos aprendieron a colocar un electrodo fino en el circuito exacto, una estimulación cerebral profunda que compensa el desequilibrio. Hay videos que conmueven hasta las lágrimas. Una persona que apenas puede caminar, se activa el dispositivo y a los pocos segundos camina por el pasillo, sonríe, hasta baila. No es una cura definitiva,
pero son años de vida devueltos, años de abrazar, de firmar, de caminar al mercado. El cerebro atascado, ayudado en el punto preciso, vuelve a fluir. Déjame regalarte una imagen más antes de cerrar este capítulo, porque muestra hasta dónde llega la inteligencia de esta plasticidad. Cuando una persona ciega lee braille con las yemas de los dedos, en su cerebro no solo se activan las zonas del tacto, se enciende también la corteza visual. Y cuando una persona sorda conversa en lengua de señas, se activa su corteza auditiva. El cerebro no desperdicia territorio. Si los ojos no traen información, esa maquinaria se pone al servicio de los dedos. En cierto sentido, esa persona ve con las manos y la otra escucha con los ojos. La plasticidad no es solo cambio, es cambio inteligente, orientado a extraer del mundo toda la información posible con las herramientas que haya. Ese es tu cerebro. Esta noche, mientras duermas, esa misma inteligencia trabajará para ti, podando, fortaleciendo, ordenando. Pero queda la última pregunta, la más grande. Si la ciencia puede recablear una mano, una frecuencia, un recuerdo, ¿qué pasa con la totalidad? ¿Puede recablearse una personalidad? ¿Puede una persona dejar de ser la que era? Aquí es donde la neurociencia se encuentra con el Dr. Joe Dispenza y donde este viaje llega a su destino. Acomódate una última vez. Lo que viene es la parte más suave de la noche. Dejar de ser tú. Hay una frase del Dr. Joe Dispenza que resume todo este viaje en unas pocas palabras. Y si la verdad fuera que eres más grande de lo que piensas, más poderoso de lo que sabes, más ilimitado de lo que jamás soñarías. Dispenza dice que la mayoría de nosotros vivimos en un estado que él llama incredulidad crónica, una desconfianza silenciosa y constante en nuestra propia capacidad de cambiar. Y después de todo lo que hemos recorrido esta noche, ya puedes ver esa frase con otros ojos. Porque la incredulidad no es un dato de la realidad, es un circuito, un camino muy transitado en el bosque de tus 150 billones de conexiones. Y los caminos se pueden dejar de caminar. Sigamos el hilo con calma. Dispenza lo explica así en sus libros. Tu personalidad crea tu realidad personal, y tu personalidad está hecha de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. La mayoría de las personas, dice, despiertan cada mañana y piensan los mismos pensamientos de ayer. Esos pensamientos disparan las mismas decisiones. Las decisiones producen las mismas experiencias. Y las experiencias generan las mismas emociones, que a su vez confirman los mismos pensamientos del principio. Un círculo perfecto. Visto desde la neurociencia que ya conoces, ese círculo tiene una explicación precisa. Son los valles profundos de la mente, los surcos más caminados. Cada repetición fortalece las mismas sinapsis, y las neuronas que se activan juntas se conectan juntas. Con los años, la persona ya no tiene hábitos, los hábitos la tienen a ella. Dispenza lo dice de manera memorable. Para la mayoría de la gente, a los 35 años, el cuerpo ya se sabe la vida de memoria. El cuerpo se ha convertido en la mente. ¿Y cómo se sale de un círculo? Aquí es donde la propuesta de Dispenza encaja, pieza por pieza, con todo lo que la ciencia del recableado nos enseñó esta noche. Se sale por la misma puerta por la que se entró, solo que en dirección contraria. Primero, el foco. Dispenza insiste en que el cambio comienza por observarse, darse cuenta de los propios pensamientos automáticos, de las reacciones de siempre, como quien por fin ve el camino que lleva años pisando. En sus palabras, ninguna persona puede cambiar aquello de lo que no es consciente. La neurociencia lo llama metacognición, y sabemos que esa simple observación ya empieza a debilitar el automatismo, porque un hábito observado deja de ejecutarse solo. Segundo, la fricción. Dejar de ser tú incómoda. El cuerpo, acostumbrado a su química de siempre, pide su dosis diaria de las emociones conocidas, aunque sean amargas. El enojo conocido es más cómodo que la paz desconocida. Dispenza describe ese momento en que la persona se sienta a meditar
y el cuerpo se inquieta, la mente grita, todo pide volver a lo de siempre. Y dice que ese momento incómodo es, precisamente, la señal de que el cambio comenzó. Tú ya sabes por qué. Sin fricción no hay recableado. El malestar de lo nuevo no es una alarma, es el sonido de la obra en construcción. Tercero, la reflexión. Y aquí llega la pieza más interesante del rompecabezas. La herramienta central de Dispensa es la meditación, pero una meditación muy particular, el ensayo mental del futuro. Cerrar los ojos y vivir por adelantado, con todo detalle, la versión de ti que quieres ser, cómo piensa, cómo camina, cómo decide, cómo agradece y sobre todo, sentir la emoción de ese futuro antes de que suceda, la gratitud de algo que aún no llega, la serenidad de alguien que todavía no eres. Durante décadas eso sonó a fantasía, pero recuerda a los esquiadores olímpicos, recorriendo la pista con los ojos cerrados, curva por curva, porque para las neuronas imaginar y vivir se parecen muchísimo. Recuerda que un pensamiento es capaz de sentidos y que una emoción sentida de verdad baña el cerebro con la química que convierte el lápiz en tinta. El ensayo mental de Dispensa es, en términos neurocientíficos, práctica con neuromoduladores, repetición emocionada de circuitos que todavía no tienen historia, instalar el futuro por adelantado, conexión por conexión. Y existe un experimento clásico que Dispensa cita con frecuencia, y con razón, porque es de los más citados de la neurociencia. Un investigador de Harvard reunió a personas que nunca habían tocado el piano y las dividió en grupos. Un grupo practicó durante 5 días un ejercicio sencillo de 5 dedos, 2 horas diarias frente al teclado. Otro grupo hizo exactamente lo mismo, pero sin piano. Solo se sentaban, cerraban los ojos e imaginaban que practicaban, nota por nota, con toda la vividez posible. Al final, los científicos midieron los cambios en la corteza motora de todos. El grupo que practicó con las manos mostró una expansión clara de la zona que controla esos dedos, como era de esperarse. Pero el hallazgo asombroso fue el otro grupo. Quienes solo habían imaginado la práctica mostraron cambios cerebrales casi idénticos. Sus dedos jamás tocaron una tecla, y su cerebro se recableó de todas formas. Pensarlo, con foco y repetición, fue suficiente para empezar a construirlo. Si alguna vez dudaste de que la mente pueda instalar circuitos que la vida aún no ha estrenado, ahí está la evidencia, publicada y replicada. Y en el terreno del cuerpo, la ciencia le ha dado a esta idea un respaldo asombroso: el efecto placebo. En su libro El placebo eres tú, Dispensa recopila lo que la medicina sabe desde hace décadas y no siempre subraya. Personas que mejoran con pastillas de azúcar, porque creyeron, con todo el cuerpo, que estaban recibiendo el remedio. La creencia encendió farmacias interiores reales, analgésicos propios, calmantes propios, cambios medibles. La expectativa es química. El pensamiento, sostenido con emoción, toca la biología. Cuarto, el sueño. Y esta parte te incluye a ti, esta noche. Dispensa recomienda meditar en los bordes del día, al despertar y al quedarse dormido. Y hay una razón medible para ello: las ondas cerebrales. Cuando estás despierto y activo, tus neuronas conversan en un ritmo rápido llamado beta, el ritmo del análisis, de las pendientes, de la lista del súper. Al relajarte profundamente, el ritmo baja a alfa, el estado de la ensoñación despierta, cuando el mundo exterior se atenúa y el interior gana volumen. Y en el umbral mismo del sueño aparecen las ondas zeta, lentas, profundas, las ondas de los niños pequeños, un estado en el que la puerta entre lo consciente y lo profundo queda entreabierta, y las sugerencias, las imágenes y las emociones entran con una facilidad extraordinaria. En este preciso momento, mientras me escuchas con el cuerpo pesado y los ojos cerrados, estás descendiendo por esa escalera, de beta a alfa, rumbo a zeta. Dispensa diría que es la hora en la que la puerta de la biología está abierta, y ya sabes lo que ocurre después.
El taller nocturno. Lo último que siembras antes de dormir es lo primero que el jardinero nocturno encuentra. Por eso esta hora, esta precisa hora, es una de las más valiosas de tu día. Hay un ingrediente más en el método de dispensa que merece mención: el corazón. Él insiste en que el pensamiento solo, el ensayo mental frío, no basta. Que hace falta la emoción elevada, la gratitud, el asombro, el amor, sentida en el pecho, no pensada en la cabeza. Y de nuevo, la fisiología lo acompaña más de lo que parece. Ya conoces al nervio vago, ese mensajero que sube del corazón al cerebro, reportando el estado del cuerpo. Cuando el corazón late en calma, en un ritmo amplio y sereno, el mensaje que sube es: estamos a salvo. Es buen momento para aprender, para abrir, para cambiar. Cuando el cuerpo vive en tensión, el mensaje es el contrario: cerrar filas, proteger lo conocido, ningún cambio ahora. Por eso las emociones elevadas no son un adorno espiritual del método, son la llave fisiológica que pone al sistema nervioso en modo de apertura. La gratitud, medida en el laboratorio, cambia el ritmo del corazón, y el corazón, a través del vago, le abre la puerta al cerebro. Ahora, este canal te habla siempre con honestidad, y aquí también. ¿Avala la neurociencia cada palabra de dispensa? No toda. Cuando él habla del campo cuántico como fuente de posibilidades a la que uno se conecta, está usando un lenguaje que la física, en sentido estricto, reserva para partículas, no para personas. Esa parte es interpretación, es filosofía, es fe, y cada quien decide libremente qué lugar darle. Pero el corazón práctico de su método, que la atención dirigida cambia el cerebro, que el ensayo mental con emoción construye circuitos reales, que la meditación repetida transforma hábitos de pensamiento, que la creencia modifica la biología. Todo eso está firmemente respaldado por la ciencia que recorrimos esta noche. Lo mensurable funciona, y lo misterioso, cada quien lo nombra a su manera. Sobre ese misterio, déjame contarte algo que quizá no esperabas. Viene de uno de los neurocientíficos más rigurosos del mundo, el profesor Andrew Huberman, de Stanford. Después de décadas de estudiar circuitos y neuronas, Huberman contó públicamente que al llegar a los 50 años experimentó, por primera vez en su vida, periodos sostenidos de paz profunda. ¿Y saben qué lo cambió? No fue una técnica nueva, ni un suplemento, ni un protocolo. Fue dejar de pelear por controlarlo todo y entregarse a algo más grande que él. Una práctica diaria de oración. Huberman lo dice con la humildad de un científico honesto. Quizá todo esto ocurre a través de mecanismos neuronales ordinarios. No lo sé, pero mi biología responde a esta práctica de una manera extraordinaria. Y observa que las personas que atraviesan las pruebas más duras de la vida, las adicciones, las pérdidas inmensas, casi siempre lo logran apoyadas en esa entrega, en soltar el control hacia un poder más grande, sea cual sea el nombre que cada quien le dé. Es curioso y hermoso. Lo más difícil que un ser humano puede hacer por sí mismo, se vuelve más fácil cuando deja de intentar hacerlo solo. Tal vez esa sea la síntesis perfecta de esta noche. Dispensa lo dice a su manera. Cuando dejas de ser la víctima de tu vida y te vuelves el creador, acortas la distancia entre el pensamiento de lo que quieres y la experiencia de vivirlo. La neurociencia lo dice a la suya: foco, fricción, reflexión y sueño, repetidos con paciencia, reescriben cualquier circuito. Y la sabiduría más antigua lo dijo primero: conviértete en lo que contemplas. 3 lenguajes, una sola verdad. No estás terminado, nunca los tuviste. Eres un proceso vivo. 150 billones de conexiones decidiendo, esta misma noche, quién vas a ser mañana. Y lo más hermoso es que no tienes que ser nada extraordinario para empezar. Ya empezaste. Elegiste pasar esta hora sembrando calma en lugar de ruido. Elegiste una historia que le habla a tu asombro y no a tu miedo. Tu jardinero nocturno ya tiene con qué trabajar. Nos queda un solo capítulo, el más suave de todos. Porque después de aprender cómo se reprograma un cerebro, falta el último secreto: cómo se le acompaña, con delicadeza, hasta la puerta del sueño.
El arte de quedarse dormido. Hay una asimetría curiosa en el sistema nervioso humano, y quien la entiende hace las paces con sus noches. Es esta: puedes despertarte a voluntad, pero no puedes dormirte a voluntad. Si ahora mismo te ordenara, despierta por completo, podrías lograrlo en 2 segundos. Pero si te ordenara, duérmete ya, la orden misma te desvelaría. El sueño no obedece órdenes, como no obedecen las palomas cuando corres hacia ellas. Solo llega cuando dejas de perseguirlo. Dormirse no es un acto de voluntad, es un acto de permiso. Y la ciencia ha descubierto, con precisión encantadora, cuáles son las condiciones de ese permiso. Te las comparto como un regalo de despedida, no como tareas, sino como caricias para tus noches futuras. Esta noche no necesitas hacer nada, ya lo estás haciendo todo bien. La primera condición es la luz, o mejor dicho, su ausencia. Tu cerebro tiene un reloj maestro, un pequeño núcleo detrás de los ojos que decide cuándo liberar las hormonas del día y cuándo las de la noche. Y ese reloj se pone en hora con la luz. Durante millones de años, la receta fue simple: mañanas deslumbrantes y noches negras. Piensa en esto: una luna llena brillante, de esas que parecen iluminarlo todo, apenas alcanza unos cuantos lux de intensidad. Un foco común de techo entrega 20, 50 veces más luz que la luna llena. Hay estudios que muestran que dormir con una luz encendida en la habitación, incluso a través de los párpados cerrados, altera al cuerpo, que amanece con el azúcar y las hormonas del estrés más elevadas. El cuerpo nota la luz hasta dormido. Por eso los científicos del sueño repiten como mantra: mañanas brillantes, salir a que el sol toque los ojos al despertar, y noches cada vez más tenues, luces bajas y cálidas en las últimas horas. Le estás enseñando a tu reloj 2 veces al día qué hora es en tu mundo. La segunda condición es el ritmo de una hormona con mala fama, el cortisol. Se le llama la hormona del estrés, pero en realidad es la hormona de la energía. Su trabajo es movilizar combustible. Lo natural es que amanezca alta. Ese es el empujón que te saca de la cama, y que vaya descendiendo hasta llegar casi a cero en la noche. Los problemas de sueño suelen ser un cortisol que no bajó a tiempo, por el ejercicio intenso demasiado tarde, por la cafeína de la tarde que sigue circulando 8 horas después, por las pantallas brillantes, por las preocupaciones rumiadas en la cama. Los expertos dan un consejo de una sencillez hermosa: cuida la primera hora de tu día y la última. En la primera, luz, movimiento, actividad, todo lo que empuja hacia arriba. En la última, penumbra, lentitud, calidez, todo lo que acompaña hacia abajo. Son 2 bisagras pequeñas y sostienen la puerta entera. La tercera condición te va a gustar. Tiene que ver con la comida de la abuela. ¿Te has preguntado por qué a los alimentos calientitos y con almidón, la sopa, el arroz, el pan, la avena, se les llama comida reconfortante? No es solo nostalgia, es bioquímica. Cuando el cuerpo recibe en la cena algo tibio y con carbohidratos amables, entiende que hay combustible disponible y baja la guardia. El cortisol desciende y ciertos aminoácidos de esos alimentos ayudan al cerebro a fabricar serotonina y melatonina, la química de la serenidad y del sueño. Por eso las dietas extremas, sin nada de almidones, dejan a algunas personas con esa sensación de estar cansadas pero aceleradas. El cuerpo, sin combustible a la vista, mantiene las alarmas encendidas. Una cena ligera pero cálida, con algo de arroz o avena, es un mensaje antiguo que dice: todo está bien, puedes apagar las torres de vigilancia. Y la cuarta condición es la más sutil y la más bella. Para quedarte dormido, tu cerebro necesita hacer algo muy específico: olvidarse de tu cuerpo. Mientras estás pendiente de la postura, de que si el brazo aquí, de que si la almohada allá, hay una parte del sistema que sigue de guardia. El sueño llega en el momento exacto en que sueltas el mapa del cuerpo, cuando dejas de saber dónde terminan tus piernas y dónde empieza la cama. Por eso todo lo que difumina las fronteras ayuda: el peso de una cobija, la temperatura fresca de la habitación que invita a acurrucarse, la quietud.
Y hay hasta un truco descubierto por la investigación reciente. Con los ojos cerrados, mover lentamente los ojos hacia un lado, luego al otro, una y otra vez, muy despacio. Ese vaivén suave parece decirle al cerebro que ya está en territorio de sueño, y a muchas personas les afloja la puerta. Si alguna noche te encuentras dando vueltas, pruébalo. Ojos cerrados, mirando despacio a la izquierda, despacio a la derecha, como quien mece la mirada. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que escuchar una voz tranquila contando historias de ciencia cumple varias de estas condiciones a la vez. Te da a la mente algo suave en que apoyarse, para que no se ponga a rumiar pendientes. Te quita la presión de dormirte, porque estás entretenido, no persiguiendo al sueño, y te va bajando el ritmo, palabra a palabra, como una marea que se retira. No es casualidad que los seres humanos hayamos contado historias junto al fuego cada noche durante 100.000 años, ni que a los niños se les duerma con cuentos. Esto que hacemos tú y yo esta noche es una tradición más vieja que las ciudades. La ciencia apenas le está poniendo nombre a lo que las abuelas siempre supieron, así que ya lo sabes todo. Sabes que tu cerebro es un río y no una estatua. Sabes que la atención es su cincel, que el mundo real es su alimento, que el foco, la fricción, la reflexión y el sueño son sus 4 llaves. Sabes que la medicina ya rescata cerebros atascados y que la mente, con emoción y constancia, puede ensayar futuros hasta volverlos biología. Y ahora sabes también cómo se abre la última puerta de la noche, no empujándola, sino dejándola abrirse sola. Ahora sí, suelta todo. Vamos a cerrar la noche como se cierran las cosas sagradas, despacio y en paz. Deja que estas últimas palabras te lleguen desde lejos, sin esfuerzo, como llega el sonido del mar cuando uno se va quedando dormido en la playa. Lleva tu atención, con suavidad, a la respiración. No la cambies, solo obsérvala. El aire que entra, fresco. El aire que sale, tibio. Cada exhalación pesa un poco más, y ese peso es agradable. Es el cuerpo diciendo, ya puedo soltar. Siente tus pies y déjalos descansar, como si se hundieran medio centímetro en la cama. Siente cómo el calor los envuelve. Sube despacio por los tobillos, las pantorrillas. Siente las piernas, pesadas, tranquilas, agradecidas por el día que cargaron. Siente la cadera, la espalda apoyada, vértebra por vértebra entregándose al colchón. El vientre sube y baja con la respiración, cada vez más lento. Suelta las manos, los dedos, deja que se abran apenas. Esas manos que hoy hicieron tantas cosas, déjalas descansar. Los hombros bajan, se derriten un poco. El cuello se suelta, la mandíbula se afloja, los dientes se separan apenas, la lengua descansa, el entrecejo se alisa, como un lago que se queda quieto, y detrás de ese lago quieto, tu cerebro, tibio, a salvo, empezando su música lenta de la noche. Y mientras el cuerpo descansa, allá adentro, el taller nocturno enciende sus luces pequeñas. Billones de conexiones diminutas, repasando tu día, guardando lo que importa, soltando lo que sobra. No tienes que dirigir nada, llevan toda tu vida haciéndolo. Saben perfectamente cómo cuidarte. Si quieres, antes de cruzar la última puerta, siembra una sola semilla. Trae a tu mente, sin esfuerzo, una imagen sencilla de la persona que estás construyendo. Quizá es alguien que despierta con calma, que respira antes de responder, que se trata con paciencia. No la pienses demasiado, solo siéntela un instante, como si ya fuera verdad. Un segundo de esa gratitud, de esa serenidad. Eso es todo. La semilla ya está en la tierra. El jardinero hace el resto. Las palabras se van haciendo más suaves ahora, más lentas, y tú no tienes que seguirlas. Puedes soltarlas cuando quieras, como se suelta la mano de alguien querido al final de una buena visita. Recuerda solo esto, que mañana, al despertar,
Tu cerebro será, literalmente, un poco distinto al de hoy, un poco más tuyo, porque así lo elegiste esta noche. Que descanses profundamente, que tu sueño sea reparador y que despiertes con la sensación tranquila de quien sabe que nunca es tarde para volver a empezar. Buenas noches.